ya para los años 70, y ahora pues ni hablar, empieza a tener un crecimiento demográfico muy de país desarrollado. Entonces, hay un crecimiento grande de la población, una migración del campo a la ciudad. Eso tiene efectos en el sector universitario, lo dejamos de lado, pero para el efecto urbano sí es muy interesante, porque empieza algo que es un fenómeno muy especial, que empieza a tener su presencia en los años 60, que son los tugurios. Es decir, obviamente siempre en las ciudades hubo barrios de ricos y de pobres, y los barrios de los pobres eran terribles, pero digamos es que el fenómeno tugurial tiene, digamos, unas connotaciones especiales. Es de gente que tiene una vida muy pobre, sin servicios públicos, y que viene desarraigada, que se asienta en las ciudades. Y eso de la tugurización es algo muy, por supuesto, terrible, pero por otro lado, desde el punto de vista, digamos, del estudio, es algo que empieza a tener una dimensión muy grande a partir de los años 60. Eso en primer lugar. Segundo lugar, hay algo también muy interesante. En los años 60 yo le dedico un capítulo, es el momento estelar de la sociología en Colombia. Antes no había sociología, había sociólogos que escribían, que estudiaban un libro, les decía, pero una sociología teórica. Realmente en los años 60 se crean los programas de sociología, empezando por aquí, desde la Nacional, con unas características muy especiales, que es algo también que yo le dedico un capítulo en el libro, y es, uno puede ser religioso, no católico, no es otro problema, pero no puede negar la importancia de la Iglesia Católica como institución en el mundo, especialmente en Latinoamérica y en esa época, y especialmente en Colombia, donde la Iglesia Católica tenía un poder muchísimo más grande que el de ahora. En ese momento los censos daban que el 98% de la población se decía católica. Eso ha cambiado en el panorama latinoamericano, porque hay cristianos no católicos y otro tipo de cosas, pero hay que ver lo que eso era en los años 60. Y en los años 60 la Iglesia Católica emprende algo muy interesante que todavía no, apenas va en camino. Vean los problemas que tiene el Papa hoy en día, precisamente tratando de liquidar una cantidad de problemas. En los años 60 empieza el Concilio Vaticano II, que es el intento por el Papa Juan XXIII de volver la Iglesia Católica más moderna. La Iglesia Católica estaba peleando con los fantasmas del siglo XVI, tenía libros prohibidos, estaba peleando con los protestantes, con los masones, una cantidad de cosas, y entonces realmente es ese intento de que la Iglesia Católica, digamos, se acople con los problemas, especialmente uno de ellos que era el llamado problema social. Entre otras cosas, es una terminología también, el problema social muy de esa época y muy ligado en gran parte a toda esta cosa católica. Y entonces, en ese empeño, realmente, por ejemplo, empieza en la Universidad de Lovaina, en las universidades católicas europeas, a crear en sacerdotes, en los católicos, en las monjas, los monjes, todo este tipo de cosas, a que vayan digamos, al encuentro de la sociedad real del momento. Y precisamente es en Medellín, ¿cómo se llamaba? Sí, en la CELAM de Medellín, que es donde se reúnen los obispos de América Latina, precisamente para ver cómo le daban un desarrollo a esas directrices del Concilio Vaticano II para las sociedades subdesarrolladas. Entonces, toda Latinoamérica, que creo que sigue siendo el continente donde hay más católicos en el mundo. Y entonces se encuentran con una problemática muy especial. Y empieza eso, primero por una parte, yo la describo en el libro, el Golconda, eso termina con otros que tratan de unir el marxismo con catolicismo, es el profesor, no recuerdo aquí el nombre, después termina en la teología de la liberación, es Camilo Torres, son los curas guerrilleros, es el ELN, eso es una vertiente. Pero además, la Iglesia, por ejemplo, cuando viene esto de la sociología, crea las facultades de sociología. De las facultades de sociología en el país son la nacional, pero también son las pontificias, que es la bolivariana
es la Universidad Javeriana y es la Santo Tomás. Realmente porque la Iglesia tiene interés, a su manera, en una sociología que lleve hacia allá. Por otra parte viene una sociología funcionalista aquí, con sus problemas, Fassborda, etcétera, etcétera. Y hay otra cosa que se menciona, que no es determinante. Aquí en esta Universidad, la Nacional, hay dos impulsores de la sociología. Don Camilo Torres, con una formación católica, cristiana, Lovaina, en la Facultad de Lovaina, y por otra parte, Fassborda, con educado en los Estados Unidos, una visión funcionalista y además obispo protestante. Paradójicamente, es decir, hay una cosa religiosa que no es descartable. Después vienen otras facultades de sociología, pero es la época importante de la sociología. ¿Y por qué cito esto con el problema urbano? Porque es que yo creo que tiene mucho que ver. Y aquí también habría que mirar, en ese momento, entre otras cosas, por los problemas de la violencia de los años 50. En el Frente Nacional, Alberto Lleras y su gobierno tienen un análisis, dicen, esta violencia tan horrible es en el campo, y hay que acudir al campo a ver si arreglamos esto. Que lo hayan logrado no es otro problema. Y viene la ley de reforma agraria. Es un momento en que en el centro de la discusión está la reforma agraria. Pero es que la reforma agraria no es solamente el problema agrario, es que el problema agrario está ligado al problema urbano. Y ahí viene la discusión de los años 60, yo más o menos la planteo. Son los dos esquemas. Es el esquema, por ejemplo, muy cepalino: hagamos reforma agraria, tengamos al campesino en el campo, como decía Carlos Lleras, démosle educación, démosle desarrollo, que no se vaya para la ciudad. Eso tiene que ver con la cosa urbana. O es la visión de Kervin, que es la que se impone en los años 70, pero que ya está predicada desde los años 60. No, vamos a hacer desarrollo capitalista, por el contrario, traslademos campesinos a la ciudad. Y ese esquema hay que ligarlo con el problema de la visión urbana, porque ustedes que trabajan estos temas, uno nunca podrá ver el problema urbano desconectado, sobre todo en una sociedad como la nuestra, del problema rural. O sea que hay una interrelación, y esa problemática en los años 60 tiene ese tipo de expresión.